Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Mi nombre es Camlin Badilla Apuy. Soy médico ginecobstetra de Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos. En esta noche vamos a conversar sobre un tema muy importante a nivel de la salud. Hablaremos sobre la vacuna contra el virus del papiloma y vamos a tener la oportunidad de poder aprovechar la mayor cantidad de información y poder resolver cualquiera de las dudas que tengamos al respecto de este tema. Contarles que esta actividad es organizada por los comités de educación y promoción de la salud, del Comité Tracto Genital Inferior y del Comité de Comunicaciones de la Federación Latinoamericana de Sociedades en Obstetricia y Ginecología, conocido como FLASOC, quien es la representante y la máxima autoridad de la ginecobstetricia en Latinoamérica. Pero antes de empezar, tengo el honor de presentarles al doctor Luis Hernández Guzmán, quien es el presidente de la FLASOC y nos va a dirigir unas palabras de bienvenida. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, doctora Cam. Realmente, como presidente de FLASOC, para mí es un honor estar esta tarde, noche con ustedes, porque se cumplen uno de nuestros objetivos cuando, como comité ejecutivo de FLASOC, tomamos la iniciativa de proyectar a FLASOC, en primer lugar, hacia todo el gremio asociado de ginecobstetras de América Latina. Pero siempre pensamos que había un vacío que estaba formado por la falta de comunicación con realmente nuestra razón de ser, la mujer, la comunidad femenina y, por qué no decirlo, la comunidad en general de América Latina. Afortunadamente contamos en FLASOC con muchos comités, pero parte de esos comités están coordinados primero por mujeres, segundo por profesionales altamente calificadas, como ustedes pueden ver en la pantalla, y tercero por gente joven. Y por supuesto que las redes forman parte de la comunicación de la gente joven para con toda la comunidad, de tal manera de que surgió la inquietud de crear este Facebook Live para comunicación de nosotros, los médicos, con toda la comunidad a nivel latinoamericano no médica, en el afán de resolver dudas, inquietudes y poder de una forma indirecta contribuir a la información calificada de muchos de los problemas que se dan con la mujer de América Latina. De tal manera de que para mí es un honor en esta oportunidad eh, ser la persona que inaugure este Facebook Live de FLASOC Comunidad, que es el primero de muchos y que los invitamos a que se mantengan enterados de cada cuánto y cómo se van a realizar, tomando en consideración que es nuestra mejor manera de proyectarnos a la comunidad de América Latina. Así es que tengan ustedes la mejor de las noches, que aprovechen este tema que es de suma importancia en la mujer, para la mujer en su etapa reproductiva y que por supuesto, insisto, va a ser totalmente dirigido para ustedes a través de las mejores manos, la gente joven, las ginecólogas calificadas de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Que tengan buenas noches y que lo disfruten. Muchas gracias, doctora Cam. Muchísimas gracias, doctor Hernández. Realmente es un placer tenerlo aquí con todos nosotros y agradecerle a la Federación por permitir que este tipo de actividades se realicen, donde podemos conversar sobre temas tan importantes para la salud femenina. Bueno, para ayudarnos a entender mejor sobre este tema, hoy nos acompañan dos expertos muy reconocidos acá en Costa Rica y a quien tengo el gran gusto de conocer. La doctora Angie Mora Calderón, ella es médico especialista en ginecología y obstetricia y en ginecología oncológica, es presidenta de la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Costa Rica, profesora de posgrado y de grado de la Universidad de Costa Rica y entrenadora de colposcopía de la Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopía, además de ser asesora del Comité de Tracto Genital Inferior de FLASOC. Buenas noches, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
La segunda persona a quien voy a presentar es el doctor Adrián Castro Madrigal. También él es médico especialista en ginecología y obstetricia, es subespecialista en ginecología oncológica, es colposcopista y además es un apasionado por la prevención del cáncer de cérvix y la educación de las pacientes. Gracias, doctor Castro, por estar aquí con todos nosotros. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, para empezar ya en el tema, me gustaría hacer referencia a algo que la Organización Mundial de la Salud nos dice, que la infección del virus del papiloma es una infección de transmisión sexual muy común y que casi todas las personas sexualmente activas contraerán el virus del papiloma en algún momento de su vida. Esto es fuerte, lo que acabo de yo decir. Doctora Mora, ¿qué es el virus del papiloma? ¿De qué manera se puede adquirir y siempre da síntomas o puede ser que no? El virus del papiloma es un germen que afecta, como dice usted, prácticamente al 80% de la población en algún momento de la vida. Este virus se puede adquirir básicamente por transmisión sexual, ya sea por sexo penetrativo, vaginal, anal o sexo oral. O sea, el sexo no necesariamente tiene que ser penetrativo vaginal, se puede adquirir en cualquiera de sus formas. En pacientes sin importar su orientación de género o su orientación sexual. Y no siempre da síntomas, al contrario, la mayoría de las veces esta es una infección asintomática. Sin embargo, en los controles habituales podemos detectar infecciones subclínicas, o sea que la paciente no ha experimentado ningún síntoma, pero al momento de la exploración se pueden encontrar algunos hallazgos que creo que pronto vamos a hablar un poco más de ellos. Muy bien, gracias, doctora Mora. Bueno, qué importante saber toda esta información, ¿verdad? Y no tener el concepto de que tiene que haber penetración, sino que con contacto piel a piel se puede pasar el virus del papiloma. Tal vez quisiera aprovechar este momento para decirles que si tienen alguna pregunta o algún comentario, que por favor no duden de dejarlo en el chat y trataremos de evacuar la mayor cantidad de preguntas posibles. Ahora, doctor Castro, cuéntenos, una vez que uno porta el virus del papiloma, ¿cuál es el riesgo de contraer el virus? ¿Qué tipo de enfermedades puede producir en las personas? El virus, esto es importante. Tener virus no es sinónimo de tener una enfermedad por el virus, que eso lo vamos a abarcar también más adelante. Pero una vez que nosotros nos contagiamos del virus y el virus se queda con nosotros por mucho tiempo, puede llegar a dar ciertos problemas. Lo más clásico, verrugas genitales, verrugas a nivel de todas las superficies que conversábamos, que cuando hay contacto piel con piel puede haber contagio, entonces estamos hablando que se puede dar en los muslos, en los glúteos, en los labios, a nivel escrotal, a nivel peniano e incluso a nivel vaginal y más interno. Y también, digamos, entidades más serias como lo es clásico y siempre hacemos esta asociación, ¿verdad?, entre virus del papiloma humano y cáncer, específicamente cáncer de cérvix, pero no lo limitamos solo a eso. Ahora bien, sabemos que el virus del papiloma humano puede tener desarrollo de cáncer no solo a nivel cervical, sino también a nivel de vagina, a nivel de pene, a nivel de ano incluso, y a nivel de todo lo que es la cavidad orofaringea, estoy hablando, ¿verdad?, de glándulas, de faringe, de laringe y de boca y lengua. Entonces realmente es una enfermedad que cada vez más, siempre, ¿verdad? De nuevo, tener virus no es sinónimo de enfermedad, pero que cuando adquirimos un virus y no le damos un seguimiento a lo largo del tiempo apropiado, puede llegar a dar consecuencias graves como lo es el cáncer. Bueno, qué interesante, bueno, saber toda esta información sobre la carga de enfermedad que puede producir el virus del papiloma, ¿verdad? Entonces, doctora Mora, ¿de qué manera podríamos eficientemente proteger especialmente a los jóvenes o a todas las personas contra esta enfermedad que produce el virus del papiloma? ¿Y cuáles podrían ser las opciones que contamos en nuestra región, en Latinoamérica? Sin duda, la respuesta más directa a esa pregunta es la vacuna. La vacuna va a prevenir el 70 a 90% de las infecciones por los virus más peligrosos para producir cáncer o alguna enfermedad relacionada con ese virus.
Esta información es relativamente frecuente. Yo siempre bromeo con que fue hasta 1983, o sea, cuando yo estaba en el kinder, que supimos que el virus tenía que ver con el cáncer de cervix, o sea, eso fue hace nada. Entonces, saber que el virus es el causante nos proporciona una información tan importante como para que en este corto tiempo se hayan desarrollado pruebas del virus de papiloma y también la vacuna. En el pasado, pero todavía ahora, se puede prevenir la infección por virus de papiloma también con el uso correcto del condón. El condón no es un método preventivo perfecto, pero favorece esta prevención en un 40-80% dependiendo de dónde lo leamos. El otro mecanismo por el que podemos ayudar a evitar que esta infección progrese en el cuerpo, persista, como decía el doctor Castro, sino que si nos llegamos a infectar podamos aclararlo rápidamente, es eliminar el fumado. El tabaquismo disminuye las posibilidades de que nuestro sistema inmunológico pueda eliminar este virus. Sabemos que las bacterias las podemos combatir con antibióticos, pero este no es el caso con los virus. Los virus los podemos prevenir. Así es que, bueno, la otra es disminuir al máximo de lo posible el número de parejas sexuales, que, bueno, en este caso, cada quien tiene su vida sexual, ¿verdad? Y el uso de condón, la disminución del tabaquismo y, por supuesto, la vacunación son los mejores métodos para prevenir los efectos que este virus puede causar en la salud. Doctora, ¿y cuántos tipos de vacunas contamos? Y digamos, ¿a qué tipo de protección dan este tipo de vacunas? ¿Si es a todos los virus o es a algunos en específico? ¿Usted nos podría ampliar un poquito más al respecto? Sí, dependiendo del país en el que estemos, vamos a tener un tipo de vacuna u otra. Por ejemplo, hay vacuna bivalente, que es la vacuna que ocupa o que tiene en su haber los dos virus que provocan el 70% de los cánceres de cervix, que es el 16 y el 18. Así con esos numeritos nada más. Existe otra que es cuadrivalente, que además de tener estos dos, tiene el 6 y el 11, que son los virus que pueden provocar verrugas genitales, que visiblemente podemos encontrar en el cuerpo, ¿verdad? O sea, esos sí los podemos ver a simple vista, en el pene, en la vulva, incluso cuando va uno a una revisión en la vagina. Y está también la vacuna nonavalente, que cuenta con estos 4 virus más otros 5 más, el 31, el 33, el 52, el 58 y el 45, que se ha visto que al tener estos 9 virus protege contra el 90% de los que pueden provocar cáncer. Aquí, como para hacer un paréntesis, hay como 200 tipos distintos de virus de papiloma, pero no todos son oncogénicos, sino que hay un grupo como de 13, 14 virus que son oncogénicos. La vacuna no los tiene todos, tiene 2, 4 o 9. Y esto hace que, a pesar de que una mujer o un hombre estén vacunados, deben de continuar sus chequeos habituales. Ok, excelente, doctora. Muchísimas gracias. Doctor Castro, hay una pregunta o una preocupación que constantemente recibimos nosotros los médicos de parte de los padres de familia y ellos dicen, bueno, ¿cómo funciona realmente? ¿Se está inyectando el virus? ¿Le puede dar la infección del virus del papiloma a mi hijo o a mi hija a la hora de aplicar una vacuna de estas? O sea, ¿qué nos puede ampliar al respecto? Me pasa muchísimo también. Ujú. Hay que tener claro que el virus no es una sola partícula. Él se compone de diferentes partículas y para que se lo imaginen, yo tengo un núcleo viral y una partícula que me lo protege. Entonces, la vacuna funciona gracias a nuestro sistema inmune. Hay que tener también otro concepto muy claro y es que el virus realmente no es como que ingresa a nuestro cuerpo y fluye por la sangre y se transmite por todo nuestro cuerpo y por toda la sangre. Él no se comporta de esa manera. Él se queda alojado a lo largo de nuevo, la piel, las mucosas, el pene, la vagina, todos estos órganos que son susceptibles, y ahí es donde hace su efecto. ¿Cómo hacemos para eliminarlo de nuestro cuerpo? Gracias a nuestro sistema inmune. Por ahí el fumado y por ahí, muy importante, la vacuna. Entonces, ¿cómo funciona? Tomamos un pedacito del virus, que eso se replica realmente en el laboratorio, no es virus natural, no nos puede producir una infección activa, no ese es el mecanismo por el cual nosotros logramos realizar, digamos, una respuesta de nuestro sistema inmune contra el virus, sino que con solo esa particulita el sistema inmune ya es capaz de identificarlo y defenderse bien de él.
¿Para qué? Y la lógica de esto es muy importante. El momento ideal de colocarnos la vacuna es antes de vernos expuestos al virus. Entonces, en ese momento, antes de que nos veamos y nosotros podamos elevar nuestro sistema inmune contra él, cuando lo veamos venir, lo podamos rechazar mucho más sencillo. Entonces, eso es como el funcionamiento normal de lo que uno quisiera que la vacuna realizara, y eso es muy importante. No estamos inoculando virus vivo, no vamos a producirle de ninguna manera una infección activa por virus a la hora de colocar la vacuna, sino que le vamos a ayudar a nuestro sistema inmune a a reconocerlo y batallarlo de la manera apropiada. Claro, qué importante es tener bien clara esta información, ¿verdad? Para no tener ningún temor de en algún momento recibir una vacuna o poderla recomendar, ¿verdad? O sea, porque como decías al principio de la pregunta, es una consulta que es muy, muy frecuente y es un temor por las cuales muchos padres no quisieran vacunar, pero bueno, quedamos claros de que es una partícula del virus que se está aplicando y que esto va a estimular el sistema inmunológico y que esto va a hacer que se crean anticuerpos para proteger a la persona cuando se exponga al virus. Excelente. Ahora, doctora Mora, hablemos del esquema de vacunación. ¿Por qué, como mencionaba el doctor Castro, es importante empezar a edades tempranas o cuándo deberíamos de iniciar la vacuna, verdad? Y cada cuánto se recomienda que se reciba la vacuna, si esto depende de la edad de la persona. Todo un tema lo del esquema de vacunación, por cierto, porque va a depender de las estrategias de salud de cada país. En este momento tenemos a grandes rasgos dos grupos que son las y los menores de 15 años y los mayores de 15 años. La recomendación es, a modo general, que antes de 15 años se pongan 2 dosis. Y si de algo se tienen que llevar de este Facebook Live, es eso. 2 dosis. La primera le vamos a llamar el día 0 y la segunda va a ser a los 2 meses. No antes, no el día antes, no una semana antes, a los 2 meses, puede ser un día después, una semana después, pero 2 meses. Porque, perdón, a los 6 meses, yo estoy haciendo la confusión. Cuando son menores de 15 años, a los 0 y a los 6 meses, no antes. Incluso podemos dar un tiempo máximo de 12 meses para aplicar esa segunda dosis. Eso en los menores de 15, porque ellos tienen un sistema inmunológico mucho más activo que les permite que con 2 dosis obtengan una respuesta inmune suficientemente alta para poder decir que están protegidos contra esos virus que están representados en la vacuna que se esté aplicando, ya sea la de 4 virus, la de 2 virus, la de 9 virus. Ahora, luego de 15 años, que es el segundo corte de edad, los y las pacientes deben aplicarse 3 dosis. Aquí sí es cuando empezamos en el día 0, al segundo mes y a los 6 a 12 meses como máximo para ponerse la tercera dosis. Todo esto es la recomendación de las casas farmacéuticas. Sin embargo, y sé que va a surgir la duda y la pregunta ahí en el chat ahorita, la Organización Mundial de la Salud está girando la recomendación de administrar solamente una dosis. Hay muchos estudios en este momento, algunos listos, otros corriendo, que están demostrando que quizá una dosis sea suficiente. Lo que pasa es que cada país va a tomar sus decisiones dependiendo del tiempo que tenga de estar aplicando las vacunas, porque tenemos una protección individual, pero también hay una protección que le llamamos de rebaño, o sea, cuánta población se ha vacunado. Ejemplo, en Australia se empezaron a vacunar en el 2007, de manera que ellos tienen ya una gran cantidad de población vacunada y ya han estado empezando a ver los efectos beneficiosos de la vacuna en reducir no solo el cáncer de cervix, sino otros cánceres y enfermedades relacionados al virus de papiloma. Sin embargo, habemos otros países, por ejemplo, solamente para dar el ejemplo de Costa Rica, que empezamos la vacunación en el año 2019. O sea que bastantes años después de Australia, y cada gobierno va tomando diferentes consideraciones, decidiendo si se vacunan solo niñas o también niños, si se vacuna población inmunocomprometida, que también creo que lo vamos a tocar ahorita después. Pero entonces, en resumen, tenemos menos de 15 años, 0 y 6 a 12 meses.
y mayores de 15 años 0, 2 y 6 a 12 meses. Edad límite depende también del país. En algunos lugares dice hasta 45 años y en otros lugares no hay límite de edad. Excelente. De hecho, doctora, es una de las preguntas que nos acaba de entrar. ¿Hasta cuándo podríamos recibir la vacuna? Bueno, gracias ya por adelantar esa respuesta. Nos queda clarísimo que entre más temprano vacunemos, pues va a haber una mayor eficacia, que antes de los 15 son 2 dosis y después de los 15 las 3 dosis. Pero sí, Perdón, tal vez, además hay otro beneficio, perdón por ajá, interrumpir la doctora claro, Cam. claro. El otro beneficio es que cuanto más temprano se ponga la dosis, no solo el sistema inmunológico es más hábil para desarrollar esa inmunidad, sino que hay menos probabilidades de que ya haya habido contacto con el virus de papiloma. El doctor Castro ya lo dijo. Lo ideal es poner la vacuna antes de tener contacto sexual, pero no es contraindicación para vacunarse haber tenido contacto sexual, haber tenido infección por virus de papiloma o incluso haber tenido lesiones relacionadas con el virus de papiloma. Bueno, eso es importantísimo tomarlo en cuenta porque es otra de las preguntas que con alguna frecuencia recibimos nosotros los médicos en nuestras oficinas, ¿verdad? De que ¿para qué me la voy a poner si ya a mí me dio el virus del papiloma, ¿verdad? Eso sí debe de quedar claro que todavía ellas pueden, o la persona, ¿verdad? Porque no necesariamente ellas pueden beneficiarse de la vacunación, ¿verdad? Doctor Castro, nos preguntan que si es igual de efectiva si se pone a mayor edad y por otro lado, ¿cuál es la importancia de vacunar a niños y hombres? Si, como hablamos al principio, una de las principales acciones de la vacuna es prevenir contra el cáncer del cuello del útero, ¿verdad? Que es para las mujeres. Entonces, ¿cuál es el beneficio de vacunar a niños y hombres, además, con esta vacuna contra el virus del papiloma? Creo que la primera pregunta, que era el tiempo, creo que ya lo respondimos. Ujú. Definitivamente sigue obteniendo beneficio la persona que se lo ponga a mayor edad. Sin embargo, no es la misma respuesta que buscamos, que es prácticamente un 98% de protección contra el virus del papiloma, o más bien contra, ¿verdad? Para prevención de enfermedades severas asociadas a virus del papiloma, eh, cuando se cumplen dos condiciones, que sean antes de los 15 años e idealmente antes de tener contacto sexual. Pero eso no quiere decir que no tengamos algún beneficio. Estamos hablando que si yo me la pongo más adelante en mi vida, así no haya tenido relaciones, o que ya haya empezado relaciones e incluso tenido lesiones como verrugas y me la quiero poner, voy a obtener cierto beneficio de colocarme la vacuna. Así que esto a mí me gustó, como me lo dijo un colega el otro día: un vaso de agua no se le niega a nadie. Y una vacuna que tiene prácticamente ninguna contraindicación, efecto secundario, y que algún beneficio voy a obtener de tenerla, pues por supuesto que tampoco se le niega a nadie o a casi nadie. Eso es muy importante tenerlo claro. Y lo otro es hombres y niños. Definitivamente, y esto tiene que ver con el concepto que hablaba la doctora Mora, que es una protección rebaño. Aquí hay dos conceptos que tenemos que tener claros. Número uno, esta vacunación se diseñó, o la vacuna se diseñó para disminuir el cáncer de cervix y las enfermedades serias como cáncer asociadas a virus del papiloma. Entonces, por tanto, las mujeres son las que más beneficiadas se ven. Sin embargo, también sabemos que como una estrategia poblacional, vacunar hombres y vacunar niños específicamente también ayuda de una manera rebaño a protegernos todos de la transmisión del virus, sea con quien sea que tengamos relaciones sexuales. Porque si vamos a proteger, si yo como hombre que tengo relaciones sexuales con mujeres, si yo logro defenderme mejor del virus, por supuesto que lo voy a transmitir menos también. Y por tanto, la mujer también va a verse protegida desde un punto de vista, digamos, de rebaño. Ese es el concepto. Entonces, ahora incluso los países, Costa Rica, para poner un ejemplo, este año también incluyó dentro de su esquema de vacunación la vacunación para varones a los 10 años. Y a nivel latinoamericano, pues con más frecuencia vemos como parte de los esquemas de vacunación van incluyendo hombres y niños, porque los estudios han demostrado que esa estrategia tiene sentido en búsqueda de eliminar el cáncer de cervix. Así que sí, la respuesta es sí a todo el mundo prácticamente. Perfecto, excelente. Bueno, vamos a pasar al segmento sobre mitos y realidades, ¿verdad? Y una de las preguntas que nos hacen con frecuencia, doctora Mora, es si la vacuna es segura, ¿verdad? Porque generalmente a la vacuna
lo que se le ve es el grado de protección, la eficacia y la seguridad. Entonces, ¿esta vacuna es segura? ¿Y cuáles serían los efectos secundarios más comunes? E inclusive algunas pacientes mencionan que si puede producir infertilidad o cambios en el ciclo menstrual. ¿Qué puede decirnos al respecto, doctora Mora? Si la vacuna es segura, un gran sí. Definitivamente el beneficio de la vacuna supera con creces al riesgo. Es una vacuna a la que no debemos de tenerle miedo en el sentido de que es una vacuna moderna. O sea, cada vacuna que salga es más moderna que la anterior, y si nos ponemos a ver para atrás, las vacunas han salvado a la humanidad de un montón de enfermedades que incluso algunas ya se encuentran erradicadas, como la viruela, o nos seguimos vacunando contra polio. Yo nunca he visto a nadie con polio, creo que se considera desde que yo nací que ya no hay nadie con polio, y eso es mucho tiempo. Y bueno, esta vacuna es súper segura también, de manera que los principales efectos adversos que se van a encontrar son los mismos que cualquier otra vacuna: fiebre, calor local, dolor local, y eso es lo más común. Podría tener decaimiento, náuseas, eso es como lo más. Todo lo demás son muchos mitos, y mitos que debemos de desentrañar. En muchos casos, por ejemplo, está el mito, que no tiene que ver con efectos adversos, pero está el mito de algunas personas muy conservadoras de que al poner la vacuna en chicas tan jóvenes estamos propiciando que tengan un adelanto en su edad de inicio de relaciones sexuales, lo cual es completamente falso. Eso no tiene ninguna relación con esto. Y además, pues existe el mito que ya lo hablamos de que si me vacuno, entonces más bien el virus me va a entrar, ¿no? Un día me preguntaron que si cuando se hace la prueba del virus de papiloma va a salir alterada por haberse vacunado. Esto definitivamente no pasa. Ya el doctor Castro explicó que es una partícula similar a una parte del virus lo que hace el estímulo en el sistema inmunológico, pero no es el virus lo que se está aplicando con la vacuna. Así es que es una vacuna súper segura. ¿Puedo meter la cuchara? Perdón. Claro que sí, Lo doctora, dejamos, adelante. dejémoslo pues. Hubo en algún momento, en nuestro país y en nuestra región no ocurrió, pero sí, por ejemplo, en Colombia hubo una zona muy famosa y en Brasil, como de un evento ahí masivo que ocurrió en niñas cuando se hicieron las vacunaciones. Todo eso definitivamente se llevó a cabo una investigación científica y que descartó cualquier complicación que estuviese asociada a la vacuna. Y al final de cuentas, eso pues obviamente llevó a toda esta malinformación y desinformación que encontramos muchas veces en redes, que encontramos en cualquier perfil de Instagram, que a veces, muchas veces le hacemos más caso al TikTok, a lo que me dijo el médico especialista que tengo al frente. Y justamente por eso es que hacemos nosotros estos esfuerzos de educación, ¿verdad? Yo creo que ustedes no me pueden desmentir en el sentido de que es muy necesario tener claro que el beneficio de la vacuna supera cualquier riesgo, especialmente con todos los estudios que hay detrás de esta vacuna. Como decía la doctora Mora, ya tiene varias décadas por ahí. A nivel región puede ser que sea, entre comillas, novedosa, pero esto tiene más de 2 décadas en otros países y por tanto sus estudios de seguridad detrás, ¿verdad? Entonces es importantísimo romper con ese mito de una vez. Sí, sí. Muchísimas gracias, doctor, por esa información adicional. Tal vez, doctor Castro, vos nos podrías decir cuánto dura esa inmunidad después de recibir el esquema completo. Sí, muy importante. Aquí nos ayudan nuestros amigos los escandinavos, ¿verdad? Que todo lo registran y ellos desde que se empiezan a hacer alguna intervención médica, todo lo van registrando, casi que es parte de su seguridad social. Y hay un estudio que corre y que no creo que se vaya a detener. Actualmente lleva 14 años en los cuales han demostrado que la inmunidad sigue exactamente, digamos, efectiva y lo han medido a través de observar si en las pacientes que se vacunaron se presentó alguna lesión grave como cáncer o lesiones que nosotros llamamos displasias severas. Y no han habido casos en todas esas pacientes.
Entonces, son estudios que van reportando cada 2 años los resultados, ¿verdad? Con diagnósticos nuevos. Son pacientes que van, se les toma biopsia, se les toma citología, se hacen detecciones de virus. Todas esas pacientes están libres de enfermedad y por tanto podemos suponer que la inmunidad pues persiste a lo largo del tiempo. Y de este tipo de estudios es de donde derivamos también el conocimiento de que realmente no es estrictamente necesario hacer un esquema de rescate. Que eso es una pregunta, no sé si ya me estoy adelantando, pero probablemente sí. Ya nos Pero hicieron esa pregunta, me doctor. imaginé, es Ujú. clásica, ¿verdad, doctor? Pero ahora Sí. es una nueva que me la pongo o no me la pongo. De una Entonces, vez podemos contestarla, si le parece. para allá voy, sí. Ajá. Ya agarré fuerza. El, aquí el tema es que siempre tenemos que hacer una diferenciación entre medicina poblacional y medicina individual. ¿A qué voy con esto? Que si estamos hablando de poblaciones, lo que decía Angie, estamos virando hacia buscar una estrategia que sea costo efectiva para los países, en las que podamos cubrir la mayor cantidad de personas y con eso tener un impacto a nivel de cáncer de cervix. Por eso es que realmente no se recomienda hacer un esquema o un esquema de rescate o repetir el esquema, porque ya con una dosis incluso sabemos que el impacto a nivel de cáncer de cervix lo podemos ver. Ahora, desde el punto de vista individual, si yo tengo una paciente frente a mí que me consulta, doctor, yo me puse la tetravalente hace 10, 5, 2 años y la verdad quiero hacer el esfuerzo para ponerme la nonavalente, que es la que tiene contra 9 genotipos. Definitivamente también se ha estudiado esto y sí se ha definido que hay una protección extra a nivel individual que llega a ser más o menos como de un 20%, a grosso modo. Entonces, de nuevo, si a esa paciente me consulta específicamente para eso, yo probablemente le diga, colócate. Claro. Por ese extra efecto positivo, pero no es por eso vamos a recomendarle al mundo entero, ¿verdad? A ponerse la vacuna porque no vamos a ver ese efecto no vamos a ver ese impacto tan grande a nivel de cáncer de cervix, que es lo que al final de cuentas estamos buscando erradicar. No sé si fui claro como con la respuesta. Sí, claro que sí. O sea, definitivamente ese es el objetivo principal, pero esta nueva vacuna contra 9 serotipos pues va a dar una protección adicional, como decís vos, y realmente eso va a pues depender de las posibilidades de cada quien, ¿verdad? Pero con la primera tiene una excelente protección. Bueno, justamente hablabas ahorita, Doctora Cam, disculpe, sí, sí, ahora Angie, voy a meter la cuchara yo, vamos a ver. y me deja. Excelente, adelante. Es que vi en el chat que hicieron la pregunta, entonces para Ujú. contestarla de una vez que estamos hablando de esto, si una persona se puso la vacuna de 4 virus, la tetra o la cuadrivalente, como le llamamos, y quiere ponerse la de 9, no es que se pone una dosis para reforzar, no, tiene que volverse a poner todo el esquema si Ok. quiere protegerse contra esos 5 virus. Por lo menos eso es la recomendación en este momento de los que producen la vacuna, ¿verdad? Estamos a la espera de esos fenomenales estudios que se están haciendo, de los cuales 2 son aquí mismo en Costa Rica, para decirnos si con una sola dosis es suficiente, pues en el futuro diremos con una dosis, en el momento en el que esto se nos sea totalmente claro para decirlo de esta manera. Ok, Haremos otro live en ese momento. Angie, aprovechemos una pregunta que nos hace también Mariela Sandoval, que dice que si se pierde una dosis, que si se debe realizar el esquema completo, si se me olvidó y debió habérmela puesto, por ejemplo, hace 15 días, ¿qué hago? ¿Me la pongo inmediatamente o tengo que volver a empezar el esquema? Sí, depende de cuál dosis. Si Ujú. es la de 2 meses y pasa una semana o 15 días, no pasa nada, se la puede poner y estamos bien. La dosis perdida sería si se la pone antes de 2 meses, porque necesitamos hacer una subida de respuesta inmunológica que si la ponemos antes de 2 meses es una dosis perdida. Ahora, si olvidó ponerse la vacuna de los 6 meses, como les digo, tiene hasta 12 meses para ponerse. Esto también ayuda a las personas que no están dentro de un esquema institucional, nacional, público, dependiendo de sus respectivos países, a refinanciarse para poderse poner las 3 dosis de la vacuna cuando corresponde luego de 15 años o las 2 dosis cuando tiene menos de 15 años. Ahora, si ya pasó más de un año, sí debería de iniciar nuevamente todo el esquema de vacunación. Ok, perfecto, nos queda clarísimo. Doctor Castro, entonces, ¿esta vacuna previene
únicamente contra el cáncer de cervix. Habíamos hablado un poquito al principio que podía prevenir contra otras enfermedades asociadas al BPH. ¿Podrías enumerar algunas de ellas y cuál es la importancia realmente de poner esta vacuna para prevenir esas otras enfermedades? Sí, como decía Angie, esto ha venido cambiando rapidísimo. Por ahí en los 80s, yo no había nacido. Yo Eh, casi. fue cuando se descubrió o se asoció al virus del papiloma humano. Antes se creía que era el herpes y otros virus por ahí, pero ahora sabemos que es el virus del papiloma humano. Y luego supimos que generaba el cáncer de cervix en la mayoría de casos. Pero ahora sabemos que no se queda solo en el cervix. Y así es como se lo digo yo usualmente a mis pacientes. O sea, no estamos hablando solo de prevención a nivel de cervix. Estamos hablando de prevención a nivel vaginal, a nivel de vulva, que a veces las pacientes hasta ¿cómo? Que en la vulva puede dar cáncer. En la vulva podemos tener tumores también. Entonces, prevenimos también cáncer de vulva. Prevenimos también cáncer de ano, que si bien es cierto es un tumor rarísimo, es muy poco frecuente, pero también se asocia en la mayoría de casos a virus del papiloma y por tanto con la vacuna, como ya hemos tanto hablado de cuándo colocarla, se va a prevenir esta enfermedad y no se queda solo en el tracto genital inferior, sino también que se ha demostrado que está asociada en casos de cáncer, especialmente de todo el tracto orofaringio, cáncer bucal, cáncer de incluso de amígdala, cáncer de faringe. Son tumores que además tienden a ser muy cruentos, ¿verdad? Que el tratamiento los detectamos muy tarde porque son tumores que cuesta llegar al diagnóstico y que el tratamiento y la curación se las trae. Entonces, definitivamente, todas esas enfermedades que prevenimos con con la vacuna contra el virus del papiloma humano, tiene todo el sentido del mundo. No nos quedemos solo en que previene cervix, por eso es que además cubrimos hombres y varones, sino que es todo el tracto genital inferior e incluso la cavidad orofaringea, justamente por las prácticas sexuales que ya Angie hablaba antes, que es forma de transmisión sexual del virus, ¿verdad? Esa transmisión que tiene el virus del papiloma. Qué importante todo eso que acabas de decir, doctor Adrián, porque realmente, pues obviamente es una vacuna que tiene la prueba del tiempo y que poco a poco ha ido demostrando que tiene su acción también en otras áreas, ¿verdad? Y también saber que, digamos, para cáncer de cervix tenemos muchas herramientas diagnósticas que han ido siendo realmente purificadas, digámoslo así, o son muy buenas para poder detectar estas lesiones premalignas y malignas del cuello del útero, pero en el área oral o en el área anal no contamos con estudios, digamos, similares a la prueba de Papa Nicolau o la colposcopía, ¿verdad? Que son de gran ayuda para todos nosotros. Y en eso pues tenemos nosotros ventaja en relación a los otorrinos probablemente o a los proctólogos, ¿verdad? ¿Qué te parece al respecto esto que acabo de mencionar, Adrián? Totalmente. De hecho, aquí lo que juega un papel importante es que como son tumores poco frecuentes, un tamizaje tampoco nos va a ayudar. O sea, la única herramienta que vamos a tener es la vacuna realmente, porque Claro. al ser poco frecuente, costo efectivamente y en cuanto a frecuencia de detecciones tempranas, no lo vamos a lograr por ser tumores que son raros. Incluso hablando con colegas de otras especialidades, nos hablan de que cuando tenemos tumores asociados a virus del papiloma humano en la cavidad orofaringea, tienden a ser incluso tumores más agresivos en personas más jóvenes, personas que definitivamente tienen el factor de riesgo de fumar. Entonces, de nuevo, la estrategia en estos tumores, que no, como bien dice la doctora, no tenemos otra estrategia de prevención o de detección temprana y oportuna, sigue siendo el pilar la vacunación. Perfecto. En cuanto a personas que no pueden recibir la vacuna, doctora Mora, ¿cuáles podrían ser las contraindicaciones para no ponerla? ¿Qué nos puedes decir al respecto? En realidad, la respuesta completa sería no hay ninguna contraindicación para poner la vacuna, ni la edad, ni su condición inmunológica, ni si ha empezado a tener relaciones sexuales o no, ni si tiene una lesión o no, no hay contraindicación. Ahora, hay una recomendación de no aplicarla en mujeres embarazadas, básicamente porque no hay estudios en embarazadas, como digamos, vamos a ponérsela a la embarazada a ver si hay algún efecto. No, esos estudios son éticamente inadmisibles.
Sin embargo, sí se han hecho estudios en mujeres que han sido inadvertidamente vacunadas durante el embarazo, o sea que ella no sabía que estaba embarazada, se aplicó alguna dosis de la vacuna y en estos pacientes no se ha visto ningún efecto teratogénico, o sea, no se ha visto ni ningún problema en la madre ni ningún problema en el feto, ni durante el embarazo, ni al nacer, ni más riesgo de abortos, ni nada. Pero los estudios no son tan sólidos como para recomendar, sí, póngasela en el embarazo. En lo que sí hay estudios es en lactancia, sí se puede poner en lactancia. Luego, hay otra recomendación que pacientes que tienen el virus de inmunodeficiencia humana, el HIV, o el que, bueno, podría convertirse en SIDA, aunque no sea SIDA todavía, ¿verdad? Estas personas se pueden vacunar, pero deben tener un nivel de CD4 un poco alto para tener una respuesta inmunológica apropiada y en estas personas, independientemente de la edad, se les debe aplicar 3 dosis. Esto, dependiendo del país, estas personas están incluidas en el esquema de vacunación y otras no. Y aquí meto el comercial nuevamente de que uno nunca sabe cuándo va a ser trasplantado de un órgano sólido, cuándo va a tener HIV, cuándo va a tener una enfermedad reumática o como lupus o artritis reumatoide o alguna así que haga caer su sistema inmunológico al grado de que ni siquiera pueda responder apropiadamente su sistema inmune a las vacunas y entonces va a sufrir mucho con una infección viral que de otra forma probablemente la podría eliminar fácilmente. Usted mencionó al principio que el 80% de la población se puede infectar por el virus, pero de ese 80%, el 90% aclara el virus, que eso no lo dijimos y eso es muy esperanzador, ¿no? Pero no sabemos quién va a tener una inmunosupresión en el futuro, de manera que se vuelve aún más importante vacunar a nuestros hijos, sobrinos, conocidos, adolescentes, porque el futuro es incierto. La vacuna es como un seguro de vida, que ojalá no lleguemos a necesitar, pero dada la alta frecuencia de cáncer de cervix y su casi 100% probabilidad de prevenirse, la vacuna pasa a ser un método muy eficaz que no deberíamos de negarle a nadie, como el vaso de agua de Adrián. Claro, lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Del efecto rebaño. Entre más gente tengamos vacunada, más vamos a proteger a aquellos que todavía por edad tal vez no les corresponde o que tengan alguna situación en particular por las cuales no puedan recibir la vacuna, ¿verdad? Y quizás algún día lleguemos a estar a niveles como Australia, ¿verdad? Que tienen altísimos niveles de vacunación, ¿verdad? Ese sería el sueño de todo país en este mundo, ¿verdad? Tenemos una pregunta de parte de María Lidia que dice que después de un resultado, aprovechando que tengo un par de ginecólogos, oncólogos acá, que después de un resultado del positivo sobre HPV, ¿en qué tiempo debería de repetir la prueba de papiloma de control? Sabemos que estamos hablando principalmente de la vacuna, pero aprovechemos que ustedes todos están acá para poder darle respuesta a María Lidia. ¿Qué dice Adrián? ¿Responde usted? ¿Responde Sí, usted, si querés respondo. Voy a cambiar el cassette Gracias. porque de nuevo no Sí. estamos hablando de Otro vacunación. tema. Recordemos que la vacuna no la veo reflejada en la prueba de detección directa de virus del papiloma humano. O sea, son estrategias diferentes y son cosas diferentes. Vamos a aprovechar esta pregunta. La respuesta es depende. Depende. ¿Por qué? Porque primero depende de las guías que estemos siguiendo. En Costa Rica, por ejemplo, cambiamos las guías a partir de diciembre del año pasado, que ya entró a regir este año. Y lo primero importantísimo es que a nosotros nos interesa detectar únicamente virus de alto riesgo. No nos interesa detectar en el nivel de cervix los virus de bajo riesgo. Eso es lo primero que teníamos que aclarar. Entonces, si es un virus de 16 o 18 o de alto riesgo que además tiene un Papá Nicolau con alguna alteración, va a meritar una colposcopía. Y con la colposcopía, que como hablaba la doctora Cam, es un estudio que nosotros utilizamos como una segunda estrategia de detección antes de llegar a un cáncer idealmente, vamos a identificar algún tipo de lesión asociada al virus que le podamos dar un manejo. Y de acuerdo con lo que tengamos de ese resultado y el tratamiento que demos, va a ser el control que hagamos de un virus del papiloma humano eventual. Pero es una respuesta que no se encaja de esa manera, ¿verdad? Va a depender mucho, de muchas cosas. ¿Qué virus detectaste? ¿Qué lesión encontraste en la colposcopía? ¿Y qué manejo le diste a esa lesión?
Usualmente si es una lesión de alto grado que ya nosotros tratamos con quitar un pedacito del cuello, que ese procedimiento se llama LIP, pues ese virus del papiloma humano se puede repetir. Estamos hablando más o menos entre los 6 y 12 meses después de haber hecho ese procedimiento. Pero de nuevo, esto no tiene relación con la vacuna y no tiene sentido, voy a hacerme la prueba a ver si la vacuna funcionó. O sea, son cosas diferentes. No lo asociemos para que no haya como, no mezclemos, no hagamos un arroz con mango, como decimos aquí en mi país. Sí, muchísimas gracias, doctor Castro. De hecho, bueno, creo que en vista de las preguntas que nos están haciendo al respecto de el Papá Nicolau, la biopsia, la colposcopía, creo que vamos a tener el compromiso de realizar otra transmisión en vivo para que hablemos específicamente de este tema, ¿verdad? Y podamos ir concretando en relación al tema de hoy, que es hablar sobre la vacuna contra el virus del papiloma. Creo que lo mencionamos al principio, pero aquí otra vez nos vuelven a preguntar si, para dejarlo ya bien claro, si tengo el diagnóstico de VPH, ¿vale la pena iniciar la vacunación? ¿Sí o no? Doctora Mora. Adrián, conmigo. 1, 2, 3. Sí. Sí. Gracias por poner la vacuna a pesar de que tengamos un diagnóstico o haya sido tratado por el Sí, virus del papiloma. dejemos claro que no necesariamente te vas a infectar con todos los virus que tiene la vacuna. Esa es la primera cosa importante. La segunda, recordar que terapéutica no es, pero te va a ayudar a que tu respuesta inmunológica a raíz de una infección por un virus va a ser mayor cuando uno se vacuna que por solo la infección. No sé si me explico. El COVID nos enseñó mucho esto. La gente decía, total, ya me dio COVID, ¿ya para qué me voy a vacunar? No, es que le dio COVID y desarrolló una inmunidad, pero al vacunarse la inmunidad es mucho mejor que con solo la infección. Pasa idéntico con la vacuna del virus de papiloma. Tiene mucho mejor inmunidad que la misma infección. Se va a proteger de otros virus. Incluso hay alguna mejoría para evitar la autoinoculación del virus, como de una zona del cuello a otra o a las otras zonas de la vagina. Y también, aprovechando para responder una pregunta que vi ahí entre el chat, no es necesario revacunarse. O sea, una vez que uno cumplió el esquema completo, porque lo preguntaron específicamente por la Gardasil 9, no es necesario volver a hacer otro ciclo de vacunación en ningún momento de la vida. Con esas dosis va a ser suficiente. Ahí quiero nada más yo también aclarar que cuando la doctora Mora habla de que no es terapéutica, quiere decir que si yo tengo verrugas o cáncer de cervix o una lesión que puede llegar a dar cáncer, no es que yo me voy a poner la vacuna para que se me quite la lesión. O sea, no es tratamiento, no es parte de un tratamiento. Ella está diseñada para ser preventiva. Ahora, que yo haya tenido verrugas y que haya tenido alguna lesión que me trataron y ahora quiero buscar ponerme la vacuna para, digamos, elevar mi sistema inmune, para defenderme mejor de tal vez otro tipo que me puede producir también enfermedad, es otra historia. Ahí sí, por supuesto. Pero el escenario en el que yo me pongo la vacuna para que la verruga se me quite, eso no es así. Y si te lo están recomendando, ahí no es, ¿verdad? O sea, eso es muy importante. Sí, eso que acabas de decir es sumamente importante, al igual de dónde adquirimos la información, ¿verdad? Porque si uno pone vacuna contra el virus del papiloma en el internet, te van a salir un montón de sitios que van a estar en contra de la vacunación, ¿verdad? Y precisamente por eso también el compromiso que tiene la federación de generar este tipo de actividades educativas para poder dar una información precisa y real, ¿verdad? Eso es sumamente importante lo que acabas de decir. Doctora Mora, ¿y dónde se consigue la vacuna? ¿Es de venta libre? ¿Se encuentra solo en los programas de salud pública o se encuentra a nivel privado? ¿Necesitan las pacientes una receta para poder conseguirla? Eso va a depender mucho del país en el que estemos. Hay lugares donde, bueno, por lo menos mi recomendación es que siempre lleven la receta del médico. Eso básicamente porque uno tiene mucho más claro que en una farmacia la dosis que le corresponde a esa persona por su condición particular, ya sea su edad o su condición de inmunocompromiso. Es mejor
ir con una receta. Hay países donde exigen la receta médica, hay países donde no es exigida, pero sí tener mucho cuidado con el esquema que le van a aplicar. ¿Dónde se consigue? Depende también del país. Hay países donde a nivel público o digamos institucional cuentan con la vacuna para diferentes grupos de población. Hay países donde lo tienen solo para niñas, hay países donde lo tienen para niñas y niños, hay países donde hacen una cosa que se llama catch up, que es que captan poblaciones mayores que no fueron vacunadas en su momento, ya sea, por ejemplo, en este país se pone a las niñas y niños de 10 años. Ok, vamos a hacer un catch-up hasta 15 años. Entonces, en lugar de ir solo a las escuelas, van también a los colegios a captar personas que no fueron vacunadas en esas edades por X o Y razón, no estaba en el país en ese momento, su mamá en ese momento no se la quiso poner, etcétera. O países donde ese catch-up lo suben a 23 años, a 26 años, pues hay diferencias entre los países. Hay países que vacunan a los inmunocomprometidos sin importar la edad. Esto a nivel público. Hay países donde, como en el nuestro, es pública, gratuita y obligatoria. Hay países donde no es obligatoria, hay países donde no hay a nivel público, pero hay a nivel privado, y hay países donde es una mezcla de las dos. Eso nos pasa a nosotros. A nivel público se pone la vacuna tetravalente. Es excelente. Es una protección del 70% de los virus que provocan cáncer de cuello del útero y además de los que provocan verrugas que dan un montón de dolores de cabeza a nivel de atención pública. Pero a nivel de protección individual, que lo mencionó Adrián hace un rato, existe a nivel privado la vacuna nonavalente. O sea que si uno quiere ponerse mejor esa o a sus hijos, nietos, sobrinos, le quiere poner la nonavalente en lugar de la cuadrivalente, se la puede poner porque está disponible pero pagada. Eso va a depender del país. Okay. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ambos por responder todas las dudas y preguntas de la audiencia. Tenemos una última pregunta que nos dice Mariela Sandoval, si se ha demostrado protección cruzada contra otros tipos de virus del papiloma no contenidos a la vacuna. ¿Qué nos puedes decir al respecto, doctor Castro? De hecho, sí, ¿verdad? Ahí venía como eh, como el dogma o la información que conocíamos de que ponerse la tetravalente protegía de manera efectiva contra cáncer de cervix por esa reacción cruzada que existe con otros tipos de virus. Luego vino la nona, que de nuevo incluye nuevos tipos más, y pues cada vez que, o sea, siempre que haya una mayor gama de anticuerpos contra diferentes virus, pues vamos a tener una mejor protección. Pero sí hay datos de que con la tetravalente, y por eso es lo que decía la doctora Mora, así te pongan la tetravalente en el esquema nacional de vacunación, eso es, yo lo digo así, es medicina de primer mundo. La medicina preventiva es medicina de primer mundo. Nosotros en este momento, a nivel del comité de la FLASOC, estamos haciendo un gran esfuerzo para recopilar toda la información justamente de los esquemas de vacunación que tenemos a lo largo de la región y que podamos eventualmente incluso tal vez traducirle esto a la población, ¿verdad? ¿Cómo, dónde obtenerla? Si lo puedo obtener privado o público, cuál es el esquema, cómo colocarla. Pero al final de cuentas, sí, esa reacción cruzada existe y por eso es que ha sido efectiva incluso un impacto a nivel de cáncer de cervix con una tetravalente teniendo una vacuna que cubre para más. Pero sí hay datos que definitivamente respaldan esa parte. Y a nivel de FLASOC, no solo los esquemas, sino también la actitud que tienen los mismos médicos especialistas en ginecobstetricia y médicos generales también, que son la base de todo esto, médicos, enfermeras, porque muchos tienen todavía un criterio negativo hacia la vacuna. Si su médico o su enfermera tiene un criterio negativo acerca de la vacuna, ¿cómo fue que dijo Adrián? Ahí no es. Ahí no es. Corra, porque ahí no es. Sí, correcto. Excelente, muchísimas gracias. Realmente ha sido muy enriquecedor toda la información que ambos nos han transmitido y me gustaría que en una forma muy breve cada uno de ustedes dé un mensaje final a todos los que nos han acompañado en este Facebook Live. Tal vez, doctor Castro, que yo sé que usted va para cirugía pronto.
Gracias. No me lleva, qué feo. Eh, yo quiero nada más hacer un llamado a tomar una decisión consentida y educada. Si bien es cierto, por supuesto que se le va a imponer a nadie, hay beneficios que están más que demostrados. Y yo siempre le digo a mis pacientes, uno quisiera tener la posibilidad de tener una vacuna contra todos los cánceres que existen, y más con un cáncer que en nuestra región mata más mujeres que otras, y que en eso nos comportamos desgraciadamente no como una medicina de primer mundo. Y estoy hablando a nivel regional. Deja mucho que desear todas las estrategias que hemos luchado a lo largo del tiempo, y sabemos que la principal es la vacunación. Así que por eso es que venimos a hacer estos esfuerzos, y por eso quería presentarme como un apasionado de este tema, porque realmente a mí me apasiona desde el punto más inicial, que es justamente vacunar a una niña de 9 o 10 años, para no ver yo lo que tengo que ver más adelante, que son mujeres de 40 con sus familias, siendo cabezas de hogar, con cáncer de cervix y con todo lo que esto implica. Así que la medicina preventiva es la medicina que deberíamos buscar hacer, y somos dichosos en tener el recurso de una vacuna que previene un cáncer tan frecuente. Así que aprovechémoslo. Muchas gracias. Gracias, doctor Castro, y le agradecemos toda esa pasión que usted tiene por este tema y por todo lo que hace por el cuidado de la mujer, por lo menos aquí en Costa Rica. Y la doctora Mora, un mensaje final que quisiera compartir con nosotros. Sí, quisiera decir muchos, pero el que quisiera darles de último sería, cuando se vayan a vacunar, por favor, guarden como oro su carnet de vacunación. No importa el país donde te estén vacunando, porque con la vacuna del COVID teníamos un código QR, nos lo pedían en el aeropuerto, todo el mundo sabe qué vacuna tenés, si la buscan en internet van a saber cuál se puso cada persona. Pero desafortunadamente ahora preguntamos, ¿y cuándo te la pusiste? No sé. ¿Y cuál le pusieron? No sé. ¿Y no se la ha puesto? No. ¿Y llegan al otro año? ¿Ya se la puso? Ay, doctora, no. Bueno, póngansela, por favor. No se van a arrepentir. Esto es como ir al gimnasio. Uno le da pereza ir, pero cuando fue, no se arrepiente. Cuando usted se vacunó, guarde su carnet, porque en un futuro, no sé si el doctor Castro, la doctora Camo, yo lo vamos a ver, pero en un futuro, el tamizaje, o sea, cómo vamos a detectar el cáncer de cervix y las lesiones relacionadas con el virus de papiloma, va a cambiar entre población vacunada y población no vacunada. Por ahora no cambia. Por favor, aunque se haya vacunado, tiene que ir a hacerse su Papa Nicolau o su prueba de virus de papiloma, dependiendo de la forma de detección que haya en su país y de su edad. Así es que este sería mi mensaje final. Guarde, por favor, su carnet de vacunación para tener bien claro qué esquema recibir. Por favor, sigamos las indicaciones de la doctora Mora, vacúnense, guarden el carnet, porque esto realmente es muy importante de realizar. Bueno, de esta manera estamos llegando al final. Estoy segura que esta noche hemos aprendido muchísimo sobre la vacuna, cómo puede protegernos y la gran importancia e impacto a nivel de la salud pública si continuamos con todos los esfuerzos de vacunar a la mayor cantidad de personas posible. Quiero agradecer al doctor Hernández, presidente de FLASOC, por habernos acompañado en esta noche. Infinitas gracias a la doctora Mora y al doctor Castro por sus excelentes intervenciones. Les invitamos a que nos visiten en la página web de flasoc.com y a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, donde estaremos informándoles sobre futuras actividades como estas, y ya desde ya tenemos el compromiso de hablar sobre todas las pruebas de prevención contra lesiones premalignas y malignas de cáncer del cuello del útero. Todo esto porque nos interesa tu salud y porque nos interesa el bienestar de la mujer latinoamericana. Si te gustó este live, no olvides compartirlo para que más personas se puedan beneficiar de esta información. Muchísimas gracias nuevamente a todos por acompañarnos en esta noche. Cuídense mucho y muy buenas noches. Hasta luego. Chao.